Buenas tardes a todos los que se están sumando. La verdad que no estoy viendo todavía el chat, así que me disculpan si no los saludo. Hola, buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ariel. Bien, gente, estoy compartiendo mi pantalla, así que supongo que deben estar viendo, ¿no? La vista que quedaba pendiente de nuestro proyecto anterior, ¿no? Está prácticamente terminado ese proyecto. Yo en la clase asincrónica le di parte, le di forma, ¿no es cierto?, a lo que era el controlador. No sé si alguien lo pudo ver a ese video o no todavía, dependiendo si vamos, en función de eso vamos a continuar. Y si no, vamos a ir detallando más o menos de qué se trataba, ¿no es cierto? El modelo sí lo habíamos terminado juntos el viernes pasado y en la clase sincrónica se hizo la parte del controlador. Bueno, gente, por otro lado, en la carpeta compartida que tenemos para hoy, tenemos un nuevo proyecto, el proyecto de consultorio simple. Así que pueden ir descargando ese proyecto, ¿cierto? Y lo vamos a analizar. Ni bien terminemos este prácticamente ya está terminado. Le vamos a dar punto final a este proyecto que hicimos de la agenda. Vamos a iniciar este segundo proyecto un poquito más elaborado de consultorio, ¿no? De un turneo, de un consultorio médico. Y así sucesivamente vamos a ir tratando de hacer más proyectos cada vez que más elaborados. Hicimos algo básico, como una agenda, la semana pasada. Esta segunda semana vamos a estar trabajando sobre este consultorio y así sucesivamente. Vamos a trabajar ya sobre proyectos concretos en sí durante todo este tiempo. Algunos proyectos los vamos a empezar juntos y la propuesta es que siempre ustedes intenten por su cuenta ir terminándolos, ¿no? Por otro lado, siempre en las clases asincrónicas que vamos a ir teniendo, yo voy a ir colaborando para darle la parte más complicada, se la voy a ir terminando, ¿no? Una cosa que me quedaba por conversar con ustedes es que, por favor, tengan a bien ir presentando, ¿no es cierto?, la propuesta del proyecto que ustedes quieren hacer con su grupo. Hasta el momento tengo solamente 2 propuestas recibidas, así que creo que es una de Ariel Mani y no me acuerdo del otro muchacho. De 2 personas solamente tengo recibido esos proyectos, así que bueno, pónganse un poquito las pilas, hablen con su grupo de la propuesta que habíamos concretado, ¿no? En la clase asincrónica que hicimos, las consultas que hicimos un sábado, ¿no? ¿Se acuerdan? Bien. No se olviden de enviar esa propuesta, ¿no? Así como ir documentando todo lo que van proyectando ustedes. Bien, gente, antes de continuar vamos a darle un punto final al proyecto anterior que nos quedaba. Bueno, vamos a presentar rápidamente lo que era el controlador, que no lo pudimos hacer juntos. También vamos a ver la parte de la vista de ese proyecto que también faltaba verlo, ¿no? Era poquito lo que faltaba, pero bueno, hay que verlo todo eso. Antes de continuar con esto, no sirve darle punto final a esto, les voy a pedir si tienen alguna consulta, si algo le quedó en el tintero, si algo no le salió o le costó de lo que veníamos haciendo. Si no, nuevamente arrancamos ya para darle punto final al proyecto. Bien, sí, ahora antes de empezar, antes de terminar el proyecto de la agenda, voy a dar un pantallazo de lo que se trata el controlador. 2 cositas para ayudarles a ustedes un poquito más. También subí el script en la carpeta compartida, también subí el script de este proyecto. No me gusta compartir el script porque en medio como que genera un poco de vagancia, ¿no es cierto? Pero les compartí el script de este proyecto justamente para que les sea un poco más accesible y puedan de una manera un poco más rápida proyectar todo lo que sigue. De aquí en adelante tengan en cuenta que no vamos a estar programando todo desde cero. Vamos a intentar reutilizar la mayor cantidad de código posible que tengamos a nuestro alcance. Es decir, si tenemos que, por ejemplo, validar números, tengo una función que hace esto. Necesito validar algún texto, tengo una función que hace esto. Necesito encontrar la distancia entre algo y algo, tengo una función que hace esto. O sea, vamos a tratar de reutilizar código. Necesito conectarme a una base de datos, tengo una clase que hace la conexión a la base de datos. Es decir, siempre vamos a estar todo el tiempo reutilizando código. La mayor parte que podamos reutilizar de código, vamos a hacer. Vamos a tener que siempre adaptar el código que reutilizamos al nuevo proyecto, pero generalmente se programa poco
o generalmente se programa adaptando lo que tenemos ya para poder continuar con los proyectos nuevos. Es decir, esa es la idea, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué no proyectamos desde cero? Porque en la práctica, en la vida real, siempre vamos a estar reutilizando código y generalmente va a venir un código ajeno que nosotros vamos a tener que readaptar a la necesidad de nuestro cliente o de nuestra empresa, y nosotros simplemente tenemos que adaptar esa función que nos llega, esta API, etcétera, ¿no? Que nos llega de otro lado, y nosotros la tenemos que adaptar a nuestra funcionalidad, a lo que tenemos, a nuestra necesidad en nuestro día a día, ¿no? Es decir, entonces como que vamos a tener un poquito de práctica readaptando código. En sí el programador tiene más horas buscando soluciones en Google que proyectando, que programando algo, ¿no? Esa es la realidad, eso nadie por allí no nos avisa cuando nos ponemos a estudiar todo esto, ¿no? Es decir, pensamos que tenemos que hacer todo de cero, no se hace nada de cero prácticamente, y es más, la mayor parte de los proyectos grandes y corporativos vienen todos empaquetados. Generalmente lo que se trabaja en esos proyectos es con partes o micropartes que uno tiene que adaptar para tal cual circunstancia. Sale una normativa tal en el banco que necesita que el porcentaje tal se adapte y uno tiene que entrar y con microscopio adaptar esa situación, esas variables para que se adapte a la normativa nueva. Simplemente hacer eso. Pero por supuesto, saber dónde meter la mano, ¿no? De eso se trata un poco de esto que estamos haciendo. Ahora, como siempre digo, estamos haciendo proyectos pequeños de juguete porque estamos en una etapa de aprestamiento, ¿no? Pero ya más adelante vamos a entrar con los frameworks. No creo en este punto, pero ya en el próximo seguramente que sí. Vamos a entrar con los frameworks que ya directamente nos traen el proyecto predefinido y nosotros tenemos que empezar con lo que ya conocemos, con todo este conocimiento que venimos acumulando durante estos meses. Ya vamos a tener la capacidad de ver el código del framework y adaptarlo a nuestras necesidades. Generalmente los proyectos medianamente profesionales se trabajan con framework, o sea, marcos de trabajo en inglés sería, ¿no? Entonces va a ser más fácil nuestra vida a la hora de programar. Bueno, aquí estamos viendo, yo la verdad que supongo que están viendo mi consola. A ver, voy a revisar acá para ver si están viendo mi consola. Y en la consola habíamos terminado de armar, ¿no es cierto?, en la clase pasada, todo lo que era el modelo. Recordemos que en el modelo, como lo había escrito acá, incluimos qué cosa en la parte del modelo. Incluimos solamente las clases. Si nuestro modelo incluye personas, incluimos la clase persona. En este caso teníamos dos clases nada más que trabajamos. O sea, la clase persona, que es la que vamos a ir agendando, y la clase conectar, que es la que nos permite, ¿no es cierto?, que nuestro programa se conecte con la base de datos MySQL. Bien, en la clase conectar teníamos varios métodos internos. El primero era el constructor, después teníamos el método con el que se conectaba, que listaba las personas, el que inserta un nuevo contacto, que elimina, el que restaura, el que busca una persona, y el método que modificaba a una persona. Creo que este era el último que pudimos programar. No recuerdo muy bien, pero estos eran todos los métodos con los cuales trabajamos la clase pasada y allí terminamos, ¿no? Después hicimos un par de pruebas. Aquí vemos, ¿no es cierto?, que había quedado. Habíamos creado, insertamos una persona, un contacto, ¿no es cierto? Listamos el contacto y no recuerdo más. Si eliminamos, creo que también un contacto. Pero eran simplemente pruebas. Esto, digamos, son los registros que fuimos trabajando la clase pasada. Bien. Una vez que tenemos hecho esto, pasamos al controlador, que es el que está desarrollado íntegramente en la clase virtual, en la asincrónica. Pero esto todo que van a ver acá que está programado es lo que está explicado paso a paso, ¿no es cierto?, en esa clase. En este módulo, se llaman módulos, ¿no es cierto?, estas pestañas que estamos viendo. En este módulo, que viene a ser como un mini programa de Python, ¿no? En este módulo incluimos todas las funcionalidades de nuestro programa. Nosotros
queremos listar, queremos insertar, queremos borrar y demás. Recordemos que acá hicimos solamente las clases y no confundan lo que significa que una clase tenga un método, porque las clases generan objetos, ¿no es cierto?, de esas clases y nada más. O sea, el objeto tiene una funcionalidad y eso es lo que programamos acá. Pero en controlador lo que vamos a hacer, vamos a utilizar esos objetos para que cumplan su función, ¿no es cierto? Entonces por eso creamos distintas funciones dentro de este módulo que son distintas partes que necesita nuestro programa. Por ejemplo, incluimos todas las funcionalidades, eso es lo que aclaramos acá, y tenemos, ¿no es cierto?, una función que va a listar contactos, una función que crea contactos, otra que edita el contacto de la agenda, ¿no es cierto?, y una última función que elimina el contacto de la agenda. Esas son las funcionalidades principales que tiene mi método controlador, ¿no? Perdón, mi módulo controlador, ¿no? Bien, fíjense un detalle importante. El controlador, cuando se empieza, lo van a ver, ¿no es cierto?, cuando vean el video donde se desarrolla todo esto, fíjense que lo primero que se importa aquí es el módulo modelo, que es el que programamos en la clase pasada. Eso es a primera instancia. ¿Por qué importamos eso? Porque vamos a utilizar justamente las clases que programamos anteriormente. Por ejemplo, las personas, la clase persona y la clase conectar. De hecho, por ejemplo, aquí está la función que lista contacto. Rápidamente, antes de continuar, no voy a entrar en detalle con todas las funciones, pero simplemente aquí voy a nombrar que esta función listar contacto lo que hace es lo siguiente. Primero que nada, crea un objeto que se llama con, que es un objeto de la clase conectar. Fíjense que por eso pongo modelo.conectar, ¿no es cierto? Porque hace uso de este módulo que importé, que es el anterior que programamos. Luego, creo ese objeto de la clase conectar y luego invoco, ¿no es cierto?, listar persona, que era un método de la clase conectar, y guardo ese resultado dentro del listado. Acá dejo una línea en blanco y con el for recorro cada uno de esos elementos que este listado va a tener, ¿cierto? Eso es lo que hace esta función. Por último, le agregué un input. Todo esto no se preocupen, está explicado, ¿no es cierto?, en el video, así que si de momento les parece medio chino, no se hagan drama. Simplemente hago un pantallazo de lo que hace esta función, ¿no? Este input vacío que está acá, que en realidad no guarda ningún dato, simplemente lo que hace es detiene un ratito el programa, espera que uno introduzca la tecla Enter, presione la tecla Enter, para que continúe, ¿no? Porque si no el listado corre rápido y termina. Entonces, para que no pase eso y solamente me muestre el listado y se frene un ratito, para eso está este input. Bueno, y así sucesivamente con las otras funciones. Hacen relativamente algo parecido, ¿no es cierto? Se invoca siempre, ¿no es cierto?, a las clases que están en el modelo y se hace uso, ¿no es cierto?, de las clases conectar y de la clase persona. Bien. El módulo que falta programar aquí, que lo dejé para programar con ustedes, justamente para que vean, es el módulo vista, que en realidad es como la parte principal del programa, porque es la parte que el usuario va a ver, el usuario final del programa va a ver esta parte. En esta parte no incluimos ninguna funcionalidad, es decir, no hacemos nunca ningún cálculo. Y todos esos cálculos ya están hechos en los módulos anteriores, sobre todo en el módulo controlador, que es quien hace toda la lógica del programa. Por eso aclaré aquí como un comentario, en este módulo incluimos todo lo que el usuario ve e interactúa con el programa, ¿no es cierto? Aquí es donde mostramos datos y cargamos datos, pero no hacemos ningún cálculo. No guardamos en base de datos, no calculamos peso, no calculamos distancia, nada. Acá solamente se muestra información. ¿Quién hace todos esos cálculos? Justamente el módulo controlador, que es el que estaba anteriormente programado, ¿no? Bueno, ahora, para comenzar a mostrar toda esa información, lo que sí o sí vamos a necesitar es incluir el módulo controlador, porque si no, ¿cómo lo vamos a utilizar? Entonces, primero que nada, lo que hacemos es importar
¿no es cierto?, el módulo controlador. ¿Y cómo se importa? Simplemente decimos import controlador. Listo. Allí automáticamente importamos este módulo, que es el que tiene toda la funcionalidad de mi programa, ¿no? Bueno, allí, ¿no es cierto?, ya tenemos importado el módulo controlador. Bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Recordemos que aquí tenemos que interactuar con el usuario del programa. Y el usuario del programa tiene que ver un menú que le dé la oportunidad de listar los contactos de la agenda, listar los contactos de la agenda, crear un contacto, eliminar un contacto y editar algún contacto que ya esté creado, ¿no? Es decir, ese menú es el que tiene que aparecer aquí. Tiene que mostrarle opciones, si quieres listar, eliminar, crear, editar, etcétera, ¿no? Eso es lo que vamos a presentar aquí en este módulo que se llama Vista. ¿Está? De esto se trata, ¿no es cierto?, este módulo. Si bien aquí vamos a trabajar todavía con modo consola, ya para próximos proyectos vamos a ver que esto lo vamos a reemplazar, esta parte de la vista, la vamos a reemplazar con una ventana de Windows, ¿no es cierto? Una ventanita de una aplicación en donde en el campo de texto vamos a ir cargando los valores y en vez de hacer Enter, como hacemos siempre, vamos a hacer clic en un botón seguramente, ¿no? Esto, si bien el resto vamos a ver que se va a mantener todo igual, lo único que cambia, dependiendo del tipo de programa que vamos a hacer, es la vista. Por eso es que se separa en estos módulos de manera básica un programa, ¿no? Porque solamente altero lo que necesito dependiendo del tipo de funcionalidad que va a tener mi programa. Como todavía trabajamos en consola, vamos a trabajar con una vista que me muestre resultados en la consola. Pero esta misma vista la vamos a reemplazar a lo mejor por una página web cuando trabajemos con, ¿no es cierto?, programación web y veamos cómo se muestra todo en una página de internet. O como vamos a hacer muy pronto, mostrándolo en una ventana de una aplicación de escritorio, ¿no?, de un programita de Windows. Bien, dicho sea de paso, vamos a ver entonces qué tenemos que hacer aquí. Tenemos, ¿no es cierto?, que importar primero que nada el controlador, que es el módulo anterior que terminamos de programar. Bueno, vamos a poner entre comillas que terminamos de programar, ¿no es cierto? Si quieren adelantar, les doy un consejo, porque yo sabía que más de uno por allí no había podido verlo todavía el video. Bajen el script que está en la carpeta compartida y allí tienen, ¿no es cierto?, este script para agregarlo, ¿no? Así pueden ir a la par conmigo, ¿no es cierto?, programando todo. Porque esta parte creo que ya la tienen agregada, ya la tienen completa, ¿no?, la parte de modelo. Faltaría la de controlador. Bueno, la de controlador la pueden descargar allí en el script que subí. Pero ojo, intenten después hacerlo solos. Bueno, ahora vamos a la vista. ¿Qué queríamos hacer acá en la vista? Vamos a hacer un menú, ¿no es cierto?, que muestre las opciones para que funcione nuestro programa. Así que, mientras tanto, esto simplemente es un menú común y silvestre, ¿no?, a través de print. Acá lo que hacemos es hacer un salto de línea, porque si no va a quedar todo muy pegado, ¿no es cierto?, en la consola. Y luego comenzamos, ¿no es cierto?, a imprimir. Vamos a imprimir un título que diga, por ejemplo, agenda de contactos. Por ejemplo, algo así. Y lo copiamos 2 veces. Agenda de contactos. Bien, allí tendríamos, ¿no es cierto?, vean, imprimimos un titulito simple, ¿no es cierto?, como para darle un detalle, y acá hacemos un salto de línea para que no se nos pegue después todo lo que tenemos que hacer. Bien, ya está ¿no es cierto?, el título. Ahora nos faltaría decir con un print, seleccione una opción de lo que vamos a escribir, ¿no es cierto? ¿Y qué opción vamos a tener? A ver, vamos a ver con la primera. Tenemos primero, por ejemplo, listar contactos, ¿no es cierto?, como primera opción. En una segunda opción que tenemos crear contacto nuevo. Una tercera opción, editar contacto, por ejemplo. Y qué más nos quedará, eliminar contacto, ¿no? Y por último
Bueno, ya una vez tenemos esta funcionalidad de momento, ¿no? Listar contactos, crear, editar, eliminar, y por último, ya como ya no tenemos otra funcionalidad, lo que vamos a hacer es agregar un ítem más. Bueno, acá le puse 2, 3, vamos a poner un 4 acá. Y una quinta funcionalidad que sería salir del programa, ¿no es cierto? Dar fin al programa, ¿no es cierto? Entonces, borramos esto y ponemos acá salir. Bien, y con eso, ¿no es cierto?, tendríamos hecho ya el menú de nuestro programa, ¿no? Ahora, esta opción la vamos a capturar con una variable. Opción es igual a input, ingrese su opción, ¿cierto? Le vamos a decir al usuario que capture la opción que tiene. A ver, un poquito. Allí, ¿no es cierto?, guardamos la opción que va a tener el usuario. Esto le podemos poner un salto de línea, barra n, para que no quede tan pegado. Bien, entonces fíjense, hasta aquí simplemente lo que tenemos, si lo corremos, ¿no es cierto?, esto me tendría que funcionar. Me tiene que mostrar simplemente el menú, ¿no es cierto? Es todo lo que va a hacer. Me va a mostrar, fíjense, me muestra la agenda, el título, selecciono una opción y acá le puedo poner, por ejemplo, el 1 y demás. O sea, no, de momento no está haciendo nada. Lo probamos, ¿no es cierto? Es un menú muy simple que muestra todas las opciones que va a tener el usuario para utilizar el programa. Bien, eso de momento hacemos eso. Ahora bien, ¿qué pasa cuando elige el 1, elige el 2, elige el 3, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora un detalle importante. Fíjense que las opciones son números, pero yo no convertí ese número que ingresa el usuario a número entero. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, de momento vamos a decir que si la opción es igual a 1, 2 puntos, fíjense, hay un detalle acá. Estaría mal esto porque lo que está ingresando el usuario acá en realidad no es un número entero. Si se fijan, ¿qué tipo de dato estaría ingresando? Estaría ingresando, ¿qué cosa? Un texto, ¿no es cierto? Por más que sea un número, lo va a tomar como un string, como una cadena de carácter. Así que, entonces, vamos a comparar esto como una cadena de carácter, no como un número. Es decir, si la opción que ingresa el usuario es un 1, si bien para el usuario esto es transparente, ¿no es cierto?, él va a ingresar un 1, pero para el programa ese 1 que él ingrese no es un número 1, es el carácter 1. Bien, es el carácter 1. ¿Y a qué se debe que es el carácter 1? Porque es más fácil validar, ¿no es cierto?, en un menú el ingreso de datos que cuando trabajamos con caracteres que cuando trabajamos con números. Por esa razón, entonces estoy trabajando con el carácter 1 y no con el número 1. Bueno, entonces digo que si la opción ingresada es un 1, entonces el controlador, ¿no es cierto?, punto, listar. Para que sepa que no es. Bien. Entonces, fíjense los detalles. Si yo elijo la opción 1, si el usuario, mejor dicho, elige la opción 1, esa opción se va a guardar dentro de la variable opción. Y ahora comparamos. Si la variable opción tiene el carácter 1, entonces invocamos a listar contacto, que es una función que está dentro del módulo controlador. Acá vamos a estar llamando a esta función, ¿está? Y se llama de esta manera. Se llama el nombre del módulo, punto, y la función que está dentro de ese módulo, ¿cierto? Si la función hubiese estado dentro todo de este mismo programa Vista, no haría falta ponernos cierto controlador. Pero justamente como estamos de cierta manera separando, ¿no es cierto?, todas las funcionalidades por distintos módulos, por esa razón es que llamamos a la función listar contactos que está dentro del módulo controlador. Por eso al principio importamos este módulo, ¿no? Bien, ahora ¿qué pasa si eligió otro valor que no sea un 1? Entonces decimos si no si, o sea, el if, si no si, opción es igual a 2, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a llamar, ¿no es cierto? Tenemos que crear un contacto. Entonces vamos a llamar a la funcionalidad que está dentro del módulo controlador,
qué punto es crear contacto. Vamos a crear contacto. Bien, si no, sí, la opción es igual a 3, ¿qué tenemos? Tenemos que editar el contacto. Entonces llamamos a controlador punto editar, sería editar contacto, perdón. Ya creamos el contacto, ahora lo editamos. Bien, y controlar, si no, sí, el if, ¿cierto? Opción que es igual a 4. Vamos a invocar, ¿no es cierto?, controlador a la funcionalidad que era ¿cuál? La cuarta era eliminar contacto, ¿no? Eliminar contacto. ¿Ve? Así simplemente llamamos a eso. Y por último, si no, sí, opción es igual a 5, ¿qué tenemos que hacer? Según el menú nuestro, tenemos que salir del programa, ¿no es cierto? Apagarlo al programa. Entonces, ¿cómo cerramos el programa? Primero que nada, vamos a imprimir un mensaje agradeciendo que haya utilizado el programa, ¿no es cierto? Sí. Vamos a ser cortés con el cliente. Sí, muchas gracias por utilizar el programa, ¿no es cierto? Entonces, el software, el programa, qué sé yo, le damos un verso así más o menos. Le damos un salto de línea porque si no va a quedar todo pegado, nuevamente como siempre. Profe. Y finalmente salimos con exit. Allí se apagaría el programa. Sí, decime. ¿Qué tal? Buenas tardes. Le quería hacer una consulta. Decime. Hay una de las clases que habíamos hecho la última vez, que era la de restaurar, si no me equivoco. ¿La dejó afuera, digamos, por algo en especial? Restaurar. No, lo que pasa es que me quiero centralizar solamente en el ABM puro, es decir, en el alta, en la baja, en la modificación de un dato de la tabla de la base de datos. ¿Entendés? Más adelante, ya cuando estemos trabajando con algo, con funcionalidades más específicas en otros programas un poco más elaboraditos, allí lo podemos utilizar. De hecho, mi idea es solamente mostrar esto básico y dejarle a ustedes que lo mejoren un poquito el programa. ¿Entendés? Es decir, no se queden con esto que vemos acá simple. Si vos querés agregarle esa funcionalidad que es restaurar, de hecho sería muy fácil agregar ese ítem, ¿no? Te aliento que a ver si lo podés agregar, ¿no? ¿Cómo te quedaría? Sí. Nosotros lo habíamos hecho la última clase en la parte de modelo, por eso lo preguntaba. O sea, si lo dejamos en modelo y lo usamos entonces... De momento yo no lo voy a ingresar en el menú para poder hacer corto la historia, pero si querés agregarlo para ver cómo queda, para que quede un poco más presente, ¿cómo te puedo decir? Más completo el programa, estaría mejor, ¿no? Porque ya con esto está cerrado el ABM, haciendo estas tres opciones, crear, editar y eliminar. Ese tema de restaurar como que sería un plus que tendría el programa, ¿no? Bueno, y de paso acortamos un poco el tiempo porque tenemos que mostrar un poco más de cosas, por esa razón. Bueno, gracias. No quiere decir que está mal hacerlo eso. Y bueno, fíjense, entonces tenemos las funcionalidades básicas, ¿no es cierto?, de un alta, una baja, una modificación de datos. Con la opción 5 cerrábamos el programa. Si quieren, como dice el compañero, pueden agregarle una opción más antes de cerrar el programa, que sería restaurar contacto, ¿no? Con esa opción ustedes pueden, era fácil, ¿no es cierto? Simplemente le invocan y con eso el contacto va a volver a estar en la tabla con la cual la habían eliminado, ¿no? De la tabla a la información esa. Y fíjense que de todo esto el if, ¿qué pasa si el usuario en vez de meter un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, mete un 7, un 20, un menos 1, un 0.23 o 0.25, ¿no? Estaría metiendo cualquier cosa, ¿no? Entonces, de una manera como para validar que no meta cualquiera, vamos a meter un else final aquí, que va a decir print, simplemente con ese else, va a decir opción
no válida. Válida, no. Opción no válida, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos una opción no válida. Inténtelo nuevamente. Bien. Yo vengo de la vieja escuela de programación donde siempre nos dirigimos al usuario de una manera más formal. Pero en la nueva escuela lo que se tienta a usar a los alumnos o a los nuevos programadores es que el lenguaje sea más coloquial. Así que si ustedes quieren por su propio gusto, en vez de poner opción no válida, decir, che, te equivocaste, dice, volvé a poner, ustedes si quieren poner esos mensajes pueden utilizarlos. De hecho, todas las aplicaciones modernas como que vienen ya con ese formato, ¿no?, de un lenguaje más coloquial. Si se sienten más cómodos implementando en sus programas un lenguaje más formal, utilícenlo al lenguaje más formal. Pero eso es indistinto, depende del programador. Ustedes si ven un programa que tiene una comunicación muy formal, allí automáticamente ya le dice de qué escuela viene, ¿no? O sea, o más o menos para que tengan una idea qué edad más o menos tiene el programador. Bueno, entonces, bueno, acá tendríamos una opción no válida, inténtelo nuevamente. Entonces, fíjense, lo corremos a esto. Y tenemos el menú, está funcional, ¿no es cierto? Y me pide a mí que ingrese la opción que quiero. Quiero listar contacto. A ver, le doy el 1 y automáticamente ya me muestra toda la información que estaba en la base de datos de mi agenda, ¿no es cierto? Presiono un Enter para continuar, le doy un Enter y sale. Y termina el programa. Ah, qué bien. ¿Y cómo hago para ver otra cosa? Y bueno, va a tener que correrlo de nuevo. Entonces, por ejemplo, quiero crear un contacto, el número 2. Yo la verdad que no sé si está funcionando. Estoy probando por primera vez todo esto. Ingrese el nombre completo del nuevo contacto, por ejemplo, Julio López. A ver. Celular, dirección 25 de mayo 123. Ingrese email julito@hotmail.com. Contacto insertado correctamente. Presione Enter para continuar y nuevamente se me cierra el programa, ¿no? Bien, vamos a correr nuevamente. Ya vamos a arreglar esto de estar aprendiendo y apagando cada rato. Lo listamos para ver si se insertó correctamente. Fíjense, el último contacto que se agregó justamente está funcionando todo ok. Bien, y salimos. Vamos a solucionar este problema. Fíjense, el modelo vista solamente tiene todo esto. Si se dan cuenta, queda re prolijo, queda bastante prolijo el programa cuando se utiliza esta metodología, ¿no es cierto?, de programación, ¿no? Es decir, solamente en una parte muestro el menú o todo lo que tiene que ver con la interacción del usuario, y en otras voy haciendo los cálculos y todas las metodologías, ¿no? Porque si yo también podría hacer todo esto en un mismo módulo, pero queda muy improlijo y sobre todo a la hora después de mostrar o de corregir algún error, se complica un poco la cosa. Entonces, por esa razón es que se separa, ¿no es cierto?, en módulos. Y fíjense que están todos los módulos con todas las funcionalidades, ¿no? Crear, editar, etc. Bien, ¿cómo hacemos si yo quiero que este menú no se me cierre, ¿no? Y que quede, ¿no es cierto?, de cierta manera en un bucle para que yo pueda reutilizar, ¿no es cierto?, los distintos comandos de aquí sin necesidad de que se apague el programa y se apague solamente si presiono el valor número 5. Entonces, todo esto lo vamos a meter, es muy fácil. Lo que vamos a hacer es, vamos a meter todo esto dentro de quién. Ya lo habíamos hecho anteriormente, ¿no es cierto? Lo metemos adentro de quién, de un while true. ¿Cierto? Dentro de un while true. Metemos todo esto dentro de un while true y san se acabó, ¿no es cierto? Diría hijitos. No, ¿quién era? Falda alguna vez. Bueno, entonces ahí tendríamos, ¿no es cierto?, nuestro programa prácticamente 100% funcional, ¿no es cierto? Entonces,
Este menú se va a repetir indefinidamente, pero ¿qué va a pasar? En el caso que presione la tecla 5, en teoría sería el único modo en el que se va a apagar el programa, ¿no? Entonces ahí lo corremos nuevamente y vamos a ver que podemos listar con el 1, podemos listar, ¿no es cierto? Presionen Enter para continuar y fíjense que se repite el menú ahora, no se apaga el programa. Bien, ahora podemos editar algún contacto. Bien, si edito, ¿qué pasó acá? Vamos a solucionar, ¿ve? Como les decía, hay que, yo no lo había programado esto, así que vamos a corregir. Y, a ver, corremos de nuevo. Por lo menos el editar no está funcionando. Vamos a corregir a ver qué pasó con el editar. Y el eliminar, vamos a ver si funciona el eliminar. 4, tampoco está funcionando. ¿Qué pasó? Vamos a revisar todo esto. Entonces, veamos. El eliminar ni el editar está funcionando. Vamos a revisar. Entonces, vamos acá, vamos a revisar que es editar, que es el primero que está funcionando mal. Bueno, a ver un poquito. Seguramente, si corremos acá, nuevamente, nos va a decir en qué línea estaba el error, entonces nos vamos a guiar un poco mejor. Entonces, por ejemplo, el 4, que es eliminar, dice que tenemos errores en la fila número, no me está diciendo nada, en el print, nada más, en la línea 85. A ver, vamos a la línea 85. Ok, acá está el error. Supuestamente en la línea 85 tenemos el error que es de editar, porque el contacto, ¿no es cierto? El ID es un entero y yo lo estoy concatenando acá con el nombre, con el teléfono, con el celular y todos esos datos que eran string, ¿no? Por esas razones que me está dando error. Así que este contacto lo que vamos a hacer es, lo vamos a castear a que sea un string, lo vamos a convertir como carácter de esta manera con un stdr, ¿no es cierto? Lo convertimos así a string, entonces se puede pegar con los otros caracteres, ¿no? Que son string. Seguramente será el mismo problema que teníamos acá arriba. Vamos a ver si eso también, ¿no es cierto? Acá contact, nombre completo, teléfono, dirección, email. No he entendido que acá está todo bien. Y de contacto acá. Acá el ID también es un str, ¿no? Esos detallecitos, si ustedes lo tienen abierto al script que les pasé, van a tener que corregir esto también al final. Si usan eso, o si lo escriben ustedes a mano todo, no hay problema. Bueno, a ver, en teoría tendría que funcionar. Vamos nuevamente. Vamos a eliminar con el punto 4 y ahí está funcionando, ¿no? Ingrese su opción. Yo le di la opción de eliminar contactos. Fíjense que me hace un listado de todos los contactos que tengo. Me muestra en particular los ID de todos los contactos que tengo agregados. Y me pide que ingrese el ID del contacto que quiero eliminar. En realidad recuerden que lo que va a hacer es ponerlo a ese contacto, es como que lo apaga más, pero no lo borra de la base de datos. Como decía, si ustedes quieren pueden retornar al contacto poniéndolo nuevamente como el restaurar contacto, ¿no? Pero acá simplemente lo estamos eliminando. Entonces, por ejemplo, podríamos eliminar el contacto número 10. Vamos a ver, eliminar el ID, el 10. Contacto eliminado correctamente. ¿No? A ver, vamos a listar y ya no tendría que aparecer. Efectivamente, Julio Ramos no aparece más. ¿Está?
Bien, ¿qué otra cosa nos quedaba por hacer? Era editar el contacto, ¿no? Eliminar funciona. Ahora vamos a editar la opción y me dice, ¿no es cierto?, ingrese el ID del contacto a editar, ¿no es cierto? Ingrese el ID del contacto a editar. Muestro el listado y, por ejemplo, quiero editar el último valor que ingresé, que en vez de tener su dirección 25 de mayo 123, es 25 de mayo 1234. Entonces, el ID número 15. Bien, fíjense que al ingresar el ID 15, lo que hace el programa automáticamente me muestra solamente ese contacto con sus datos. Nombre completo, Julio, teléfono, López, celular. Mal, habría que corregir el nombre, por ejemplo. Ingrese el nuevo nombre y fíjense la pregunta que hace el programa. Ingrese el nuevo nombre o intro para omitir. En el caso que yo no quiera editar el nombre, lo que voy a hacer le doy enter, pero en este caso está mal. Lo tendría que corregir y poner el apellido con el nombre, ¿no? En nuestro caso, ¿no? Entonces sería Julio López. Bien. Ahora que me pide, ingrese el nuevo teléfono. Estaba mal porque en el teléfono fíjense que puse un apellido. Entonces sería, esto sería el nuevo teléfono. El celular, está bien, lo dejo el celular. La nueva dirección, habíamos dicho que queríamos poner la nueva dirección, que era 25 de mayo. Uno, 3, 4. El nuevo email lo dejamos como está y dice contacto actualizado correctamente. Ahora hacemos un listado nuevamente y vemos a ver si se actualizó. Efectivamente se corrigió el nombre, está como Julio, el teléfono está bien, el celular, la dirección también se actualizó y el email quedó como está. Entonces, fíjense, gente, que con esto estaría, ¿no es cierto?, nuestro programa full, completo, no completamente, ¿no? Es decir, damos 5 con eso. Bien. A ver, ¿alguna consulta hasta aquí? Si no, continuamos. Teníamos esto. Lo que estaba pensando para ofrecer, ya que habían consultado ustedes ese tema, es el tema de agregar la opción, ¿no es cierto?, de restaurar el contacto. ¿Cómo haríamos si queremos restaurar el contacto? Primero, por empezar, tengan en cuenta que en el menú no está, ¿no es cierto? Así que en el menú, por ejemplo, tendríamos que poner una opción que sea para restaurar el contacto. Entonces, copiamos aquí, simplemente hacemos esto. Es muy fácil. Lo que vamos a hacer es copiamos para abajo esas dos líneas, ponemos acá, por ejemplo, el 5, sería ya en este caso, la opción 5 sería, y acá sería 6, la opción de salir. En la opción 5, que es la que va a restaurar el contacto, en este caso vamos a poner, ¿no es cierto?, restaurar contacto. Todavía no lo creamos a ese método, pero ya que estamos, lo escribimos así, restaurar contacto. Bien. ¿Y qué otro detalle habría que agregar aquí en el menú, ¿no es cierto? Como opción 5, restaurar contacto. Y como 6, salir. Ahí lo corregimos, ¿cierto? Entonces allí estaría full time. Ahí está funcionando todo. Tendríamos la opción 5, que es restaurar contacto, pero no está funcional porque no tenemos todavía el método, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ir al controlador y agregar, ¿no es cierto?, la funcionalidad que es restaurar contacto, ¿no? Tenemos eliminar y editar, ¿no es cierto? Crear y listar, nada más, no tenemos el restaurar. Pero ¿por qué podemos crear la opción restaurar contacto? Simplemente lo podemos crear porque dentro del modelo que hemos hecho, fíjense que nuestra clase conectar tiene un método que es restaurar contacto.
Aquí está. Este método recibía un objeto de tipo persona y una vez que recibía este objeto, o sea, hacía la conexión y actualizaba, ¿no es cierto?, el contacto, le ponía un 1 donde había un 0, que el 0 lo tenía para borrar, ¿no es cierto? Entonces, hacía exactamente lo mismo que eliminar, perdón, nada más que en este caso, restaurar. Entonces, lo que tenemos que hacer acá sería que en la opción es simplemente reutilizar este código que es el de eliminar, nada más que en vez de eliminar va a restaurar. Entonces copiamos todo esto, ahí está, lo copiamos nuevamente. Entonces el método se llama, en vez de eliminar contacto, se va a llamar restaurar contacto. Restaurar contacto, va a conectar, fíjense que hace este método, crea un objeto de la clase conexión, lista, ¿no es cierto?, para ver cuál es el listado, ¿no es cierto?, cuál es, y lo que hacemos, ¿no es cierto?, es contacto en el listado. Bien, entonces acá lo que vamos a hacer es input, vamos a conectar. Bien, a ver si está persona, eliminar, y acá tenemos que restaurar contacto. Creo que era restaurar persona. Vamos a ver. Restaurar persona. Sí. Ahí le pasamos el presionante para restaurar. En vez de eliminar, en el anterior de eliminar, acá era restaurar. Bueno, en teoría, a ver, vamos a ver qué es lo que hace. Si esto funcionó, hay que adaptar algo más. Restaurar persona, 5. En esa opción. El problema aquí es que hay que cambiar algunas cosas. Hay que, en vez de eliminar, me tiene que salir restaurar. Y lo otro es que me tiene que mostrar acá el listado de los contactos que hay para restaurar. Me está mostrando lo que existen en realidad. Así que hay que corregir eso. Entonces corregimos un poquito acá. Presione Enter. Y acá sería el ID del contacto a restaurar. Aquí habría que corregir este mensaje. El ID del contacto a restaurar. Lo otro es que me tiene que imprimir, ¿no es cierto?, en el listado. Me tiene que traer, ¿no es cierto?, los contactos que están olvidados, ¿no es cierto?, que están eliminados. Entonces tendríamos que adaptar, ¿no es cierto?, acá en listar contactos. Fíjense que en la clase listar, ¿dónde está?, que es esta clase, listar persona. Fíjense que este es el método que lista las personas, ¿no? Hace todo esto y trae con su instrucción SQL, lo que trae es lo siguiente: tráeme toda la información de la tabla persona donde el estado es igual a 1. ¿Está? Entonces yo tendría que hacer un nuevo método que haga lo mismo, pero que me traiga los que son igual a 0. Entonces vamos a traer así, vamos a copiar esto para abajo, ahí. Vamos a reutilizar ese código, listar personas borradas, vamos a poner. Listar personas borradas. Y entonces lo que vamos a decir es que traiga todo desde la tabla persona donde el estado es igual a ¿quién? A 0. Entonces me va a traer toda esa información de las personas que están borradas, no las que están listadas. Entonces vamos acá y en vez de por contacto en listado, lo que hacemos es, ¿no es cierto?, listado es listar personas, y acá tenemos que traer el otro método con punto buscar persona. Fíjense, personas borradas, ¿no es cierto? Ahí, este es el método que tengo que utilizar. Bueno, ahora lo probamos. Todo ok, sí. Pero si no pruebo la vista no lo voy a ver nunca. Ahora sí. Ingrese una opción, restaurar persona.
opción 5, y fíjense en la opción 5 me aparece. Nada que ver con lo anterior, ¿no? Me trae todas las personas que están borradas. El 12, el 10, el 5, el 1, ¿cierto? A ver, por ejemplo, vamos a restaurar el número 1. Entonces, ID del contacto restaurar 1. Vamos a ver, contacto restaurado correctamente, y listamos a ver si ahora aparece en el listado. Y sí, aparece, ¿no es cierto? Me refiero al número tata que antes no estaba. Vamos a restaurar a otra persona. Habíamos eliminado. Eliminamos a Pepe. A ver, el contacto 12. Listo, nuevamente. Y a ver dónde está Pepe. Acá está. Automáticamente ya aparece, ¿no es cierto?, nuestro listado. Y podemos ahora editarlo, borrarlo. Podemos jugar con todo esto, ¿no? Nuestro programa estaría full time, estaría completo, ahora funcional con todos los detalles, ¿no? Es decir, no solamente puedo crear un contacto nuevo, sino también lo puedo editar, lo puedo eliminar, y ahora también lo puedo restaurar en el caso que lo necesite poner nuevamente a disposición, ¿no es cierto?, del usuario del programa. Bien, gente, ¿alguna consulta de todo esto? Si no, continuamos. Lo que sí les quiero recordar es que van a tener que hacer, acá voy a salir, porque si no, con la opción cerrada se sale. Tengan en cuenta que van a tener que hacer estas modificaciones que hicimos acá en clase, se las tienen que hacer, ¿no es cierto?, al script o que van a crear ustedes o que le envíen, ¿no es cierto?, y porque estos métodos faltaban, ¿no? Y también acá en la clase modelo también había que modificar algunas cosas. Un método más a agregar, que era el de listar personas borradas, si es que quieren crear toda esa funcionalidad que vimos hasta acá. Bien. ¿Alguna consulta? Si no, hacemos un recreo entonces. Hacemos un recreito de unos 5 o 6 minutos y retomamos después nuevamente. Para continuar, lo que voy a hacer es lo siguiente. Les voy a dar un pequeño adelanto acá para que vean cómo vamos a continuar con todo esto. Porque, sinceramente, esto del... ¿no es cierto? Vamos a crear un nuevo archivo acá. Sobre esto vamos a ir probando. Ya mañana vamos a continuar con todo esto. Vamos a crear este nuevo archivo que se va a llamar, por ejemplo, ventana. Ventana.py, ¿no? Ventana.py. Bien, ¿para qué nos sirve esta ventana? Lo que vamos a hacer acá en esta ventana, les voy a mostrar, voy a hacer un adelanto nada más. Hoy no vamos a ver este tema, lo vamos a abordar mejor mañana, porque ahora lo que pretendo hacer es, vamos a arrancar el práctico número 4, creo que es el que tienen ustedes. Creo que el último hicieron era el 3, ¿no? Bueno, sería el 4, lo vamos a arrancar juntos para que lo puedan más o menos tener organizado para la semana que viene. Pero esto que vamos a ver de ventana, lo vamos a ver como para que entren en contacto con un poquito con la metodología visual, ¿no es cierto?, de encontrar, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con las ventanas, con las aplicaciones de escritorio, etcétera, ¿no? Porque hasta ahora todo consola, pero en realidad en la práctica se trabaja muy poco con consola, a excepción de que sea un programa que sea exclusivamente orientado a consola, ¿no? Por ejemplo, si tienen que programar algo para un cajero electrónico, van a tener que hacer consola, porque los cajeros electrónicos se manejan de manera consola, ¿no? Sobre todo los clásicos cajeros electrónicos, ¿no?, de los bancos, ¿no? Bueno, bien, entonces vamos a ver cómo crear una ventana. Hoy, les repito, vamos a ver lo básico de crear una ventana, y mañana ya le vamos a dar funcionalidad a todo esto. Y de hecho, esto que habíamos creado con la lista, que era, ¿no es cierto?, listar, crear, mostrar, etcétera, toda esa historia, vamos a tratar de traducir esto a una ventanita para que haga todo esto dentro de una ventana y no en la consola como veníamos haciendo. Entonces, les voy a mostrar rápidamente
cómo podemos de cierta manera empezar a trabajar con el mundo de las aplicaciones gráficas, ¿no? De Windows, no tanto en consola, que es lo que hoy por hoy se trabaja. Primero que nada, lo que vamos a hacer vamos a ir haciendo paso por paso algunos detalles, como para que vayan teniendo en cuenta. Primero que nada, lo que tenemos que hacer es, primero, como anotar así, como ¿no es cierto? Los pasos que tenemos que hacer es, creamos la ventana. Creamos la ventana. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a crear una aplicación de ventana es crear la ventana. Primero que nada, creamos la ventana. Segundo paso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Segundo paso, lo que vamos a tener es, le damos la dimensión que tiene que tener nuestra ventana. Es decir, dimensionamos la ventana. Es decir, vamos a darle el tamaño que queremos que tenga nuestra ventana en píxeles. Tengan en cuenta eso, ¿no? Es decir, 300 por 400, 400 por 500, es decir, nosotros le vamos a dar el tamaño que más nos convenga. De hecho, nuestra ventana se puede redimensionar con el mouse, pero tengan en cuenta que inicialmente a la ventana tenemos que darle una medida original, ¿no? Inicial. Por ejemplo, un 500 por 300 es una medida estándar. Y tercero, lo que vamos a hacer, una vez que dimensionamos la ventana con la que vamos a trabajar, tenemos que mostrarla. Porque todo bien, o sea, Python te la crea, te la dimensiona, pero ¿cuándo le decimos que la muestre? Bueno, una vez que creamos todos esos pasos, lo que tenemos que hacer es mostrar la ventana. Y para mostrar la ventana, o sea, hay una serie de instrucciones que tenemos que indicarle a Python de manera manual. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, mostramos la ventana creada. Está. Esos son los tres pasos básicos que siempre vamos a tener que tener en cuenta para poder diseñar una aplicación de escritorio en donde se interactúe con el usuario, no por consola, sino por una ventana gráfica, ¿no es cierto? Por una window. Por eso es que justamente el sistema operativo Windows se llama de ese modo, ¿no? Porque trabaja todo con ventanas. Bien, estos son los tres pasos. Entonces, ustedes al principio traten siempre de escribir esto hasta que más o menos le agarren la mano, y ya después de manera mecánica van a ir haciendo todos estos pasos. Pero al principio pongan estos pasos porque así no se olvidan de ninguno para que todo les sea funcional, ¿no? Entonces, creamos la ventana. ¿Cómo se crea una ventana en Python? Una ventanita en Python, ¿no? De una aplicación. Escribimos ventana ¿no es cierto? Para crear la ventana. Un detalle importante, pero qué pajarito que soy. Me estaba olvidando de algo importante. Tenemos que importar la librería que crea las ventanas, porque sin la librería que crea las ventanas, ¿a quién le vamos a ir a llorar? Entonces, import tkinter. Está esta librería que se llama tkinter. Esta es la que crea las ventanas, la que crea la forma gráfica de ventanas. Entonces, lo que vamos a hacer primero que nada, antes de toda esta historia que estaba nombrando, tenemos que importar esta librería. Así como para poder conectarnos a la base de datos, recuerden que tenemos que importar MySQL Connector, que de hecho no lo trae Python y tuvimos que instalarlo primero, ¿no? ¿Se acuerdan? En el caso de las ventanas, el tkinter viene por defecto dentro de Python, así que no hay que instalarlo, ni mucho menos, ya es una librería incluida dentro del paquete de Python. Entonces importamos la librería tkinter, que es con la cual vamos a crear las ventanas, y ahora sí, creamos la ventanita nuestra, ¿no? Entonces decimos ventana, por darle un nombre a la variable, al objeto, ¿no? Que vamos a crear. Recuerden que las ventanas son objetos de Python, ¿no? Son objetos creados con el lenguaje Python, ¿no? Entonces, para darle un nombre, decimos ventana, ¿no es cierto? Es igual a tkinter, mira, le metí una T, tkinter en teoría sería, ¿no? Tkinter, punto, tk, cierro y abro paréntesis. Con eso creé nuestra ventana. Todavía no la estoy viendo, pero simplemente con esto se crea la ventana. Y bien, lo tercero, lo que fíjense, ahí la creé la ventana, pero yo no la estoy viendo. Bueno, entonces la tengo que mostrar. ¿Cómo se muestra la ventana?
la ventana se muestra haciendo, ¿no es cierto?, un loop, como un while true, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si no, Python lo que hace es muestra la ventana y lo apaga. No, entonces lo que necesito es que la esté mostrando constantemente. Por eso se hace como un loop infinito dentro de, o sea, sería internamente lo hace Python, eso nosotros no lo vemos, para que la ventana quede como prendida y no se cierre, ¿no es cierto? Por eso es que la tengo que ver, porque así si la creo no la voy a ver. Va a aparecer milésima de segundo y después ya no. Entonces, para que se pueda mostrar la ventana, ponemos lo siguiente: ventana, que es el nombre que le di, ¿no es cierto? Ventana.main_loop. ¿Va? Ese método de este objeto ventana hace que quede en un enlace, ¿no es cierto?, principal prendido. Bien, con esto, si ustedes corren esto, le dan play, ya podrían ver la ventanita que crearon, su primera ventanita en Python. Le tendría que salir algo así como esto. Confírmenme si le salió algo así. ¿Alguien lo probó? ¿Le salió? Sí, a mí me salió una ventanita blanca. Ok. Bueno, Sí, profe, a mí también. es esa ventanita que aparece, ¿no es cierto? Esa ventanita que aparece. No, a mí no me apareció, profe. Me dice error de módulo Skinter. Fíjate si escribiste todo bien. Si no, no lo tenés instalado, está mal instalado tu Python. Fíjate si escribiste todo bien. Son estos tres comandos, ¿no? Tkinter, tkinter.tk, la T es mayúscula acá, tengan en cuenta eso. Y A ver. ok, Sí, ahora sí. Era la T mayúscula. es la T mayúscula acá. Bueno, lo que le quería decir es lo siguiente: allí tienen creado la primera interfaz gráfica, ¿no es cierto? En Windows, está diciendo, no, es decir, en Python, ¿no? Fíjense que se puede redimensionar y demás. Por defecto queda con ese tamaño, pero uno le puede dar, después vamos a darle más el tamaño que queramos a esto. Esto es como un papel en blanco, es decir, un lienzo en blanco, dirían los que pintan, ¿no? Es decir, a partir de aquí es donde nosotros vamos a poner los mensajes, las cajas de texto, los botones y demás con los cuales vamos a trabajar. También le vamos a poder dar color al fondo de esta ventana. Vamos a poder ponerle imágenes y en vez de, por ejemplo, de que el menú sea como era en consola, podemos escribir acá, ¿no es cierto?, ingrese el contacto, seleccione, ¿no es cierto?, de un select, ¿no es cierto?, de un menú desplegable el contacto que quiero eliminar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ya ahora con esta ventana, esto sería lo básico y sobre esto vamos a ir trabajando y agregándole cosas, detallecitos. Esos detalles en Python se denominan widgets. Vamos a ir agregándole widgets, es decir, esos detalles, es decir, botones, caja de texto, menús desplegables, etcétera, etcétera, checkbox. Todas esas cosas les vamos a ir agregando aquí, que son las con las cuales vamos a ir trabajando, ¿no? Bien, cierro esto y les muestro algunas cosas más. Bueno, allí tengo creado la ventana básica, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho que en el punto 2 tenemos que dimensionar la ventana, ¿no? Si yo no dimensiono, me crea por defecto esa ventanita chiquitita que no sirve para nada, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es dimensionar la ventana. Entonces, una vez que creo la ventana, puedo decir que la ventana .geometry, automáticamente si ponen geo ya le aparece geometría, y allí, entre comillas, simples o dobles, no hay problema, ponen el tamaño que le quieren dar a la ventana. Por ejemplo, 500 por 300. No se abusen porque no puede ser más grande que su monitor, ¿no? Pero bueno, un estándar sería un 500 por 300. Fíjense que si lo corren, ahora ya pueden, ¿no es cierto?, automáticamente ver que la ventana ya tiene ese tamaño, ¿no? Tendría así este tamaño. ¿Está? Con esto ya puedes minimizar, crear, etcétera, ¿no? Así es como me quedaría, ¿no? De una ventana de
300 por 500 por 300. Bien. Bueno, allí ya le di el tamaño. Esto es un tamaño que uno lo puede ir variando, ahora depende de la necesidad de cada uno. Y, por ejemplo, podemos crear una etiqueta para ponerlo dentro de la ventana. Podemos crear una etiqueta. ¿Cómo se crea una etiqueta? Ponemos, por ejemplo, etiqueta, por darle un nombre, la etiqueta, el nombre a la variable. Recuerden que todo aquí son objetos. El objeto etiqueta, bueno, le di el nombre etiqueta en castellano. Etiqueta es igual a tkinter o tkinter, salieron los K acá, tkinter, ¿no es cierto? Punto, label con mayúscula, label, y entre paréntesis le voy a poner lo que quiero que me muestre, ¿no es cierto? Primero que nada, ¿a dónde querés mostrar? En el objeto ventana que creé recién, ¿no es cierto? En este objeto quiero mostrar el mensaje, el texto, mejor dicho, text, y entre comillas, hola mundo. ¿Está? Entonces, estoy creando una etiqueta que es un método de la clase tkinter, y allí, con este método, le digo que en la ventana que cree, que me muestre el texto hola mundo. Entonces, corremos esto. Primero que nada, si yo escribo esto, yo de cierta manera tampoco no lo estoy mostrando. Tengo que decirle a Python que muestre esta etiqueta dentro de la ventana que se está creando. Y para poder mostrar, automáticamente una vez que cree la etiqueta, digo etiqueta.pack. Automáticamente, al escribir ese método, lo que estoy haciendo, estoy mostrando la etiqueta. Porque recuerden que aquí todo paso por paso lo tenemos que hacer. Es decir, yo creo una etiqueta, la tengo que mostrar. Ahora, porque Python no adivina lo que queremos hacer nosotros. Es decir, sí o sí le tenemos que decir, recuerden que es así. Por eso puse un meme hace poco en el foro, ¿no es cierto?, de Telegram, ¿no? Es decir, es como Rambo, le tenemos que decir paso por paso todo lo que tiene que hacer, porque lo interpreta literal. Es decir, crear la etiqueta, sí, ya creé la etiqueta ahí, y le tenés que decir, crear la etiqueta, mostrarla y en tal lado. O sea, todo paso por paso. Es decir, siempre Python va a estar esperando todo el tiempo que le digamos qué queremos hacer con la información que le estamos pasando, sobre todo con estos objetos, ¿no? Bueno, acá creé la etiqueta. Ahora corremos esto y fíjense, no sé si ven ustedes, que recién me estaban diciendo que no se veía la ventanita que yo creo. No la ven, ¿no es cierto? Ustedes no ven la ventana mía, ¿no? A ver, no ven la ventana mía, ¿no? Ok, gracias por avisarme, pues la verdad que yo pensé que la estaban viendo. Allí la tendrían que ver en teoría porque estoy compartiendo la pantalla entera. Pero bueno, allí en teoría si ven, dice hola mundo, chiquitito allí, con mucha lástima da el textito chiquito. Porque estamos incluyendo todo lo básico, todavía no le estamos dando formato al texto, ni le estamos dando, no le estamos dando, ¿no es cierto?, estilo, ni color, ni nada de eso. Simplemente estamos con lo básico de lo básico, ¿no? Entonces, con esa instrucción que es, voy a cerrar esto, ¿no? Con esta instrucción que es label, que es un método de la clase tkinter, puedo escribir el texto, ¿no? Y si allí, recuerden esto, que una vez que crean la etiqueta la tienen que mostrar, y con esta instrucción pack la muestra, ¿está? Ya vamos a ver que con pack se puede acomodar el texto. Uno lo puede poner a la derecha, a la izquierda, abajo, arriba, etcétera. Eso ya lo vamos a ver con más determinamiento mañana, ¿no? Ahora no vamos a tener mucho tiempo, pero simplemente les estoy mostrando para adelantar cómo es la historia con el tema de la parte gráfica, ¿no? Si quieren un detalle importante, pueden también cambiarle la letra al texto que pusimos. Entonces en font igual, y entre comillas ponen el nombre de la fuente que quieren. Por ejemplo, Times New Roman o Calibri es un estilo, es uno de los clásicos de Windows, ¿no? Ahí si lo corres van a ver que la letra ya va a tener otro formato. Entonces, fíjense, ahí ya aparece mucho mejor y con otro estilo, ¿no?
lo que estamos escribiendo. Allí, pero ya le estoy indicando que quiero que sea con ese tipo de letra, ¿no? Pero vamos a ver que podemos hacerla con negrita, con texto más grande, el tamaño también se puede dimensionar, el tamaño del texto, todo se puede manejar aquí, todo se puede manipular. Simplemente yo les estoy mostrando lo básico como para no marear tanto. Entonces, olvídense acá de la fuente, simplemente si te quieres agregar la fuente como para que se vea más grande. Pero ahí sería lo básico, ¿no es cierto? Es decir, quiero mostrar este texto, bueno, creo un label con el texto que quiero que se muestre. Bien, ¿qué otra cosa puedo hacer? Algo básico que puedo hacer en una ventana, aparte de mostrar una etiqueta, es también mostrar una caja de texto donde voy a escribir, ¿no es cierto?, información. Va a ser como el input. Esto vendría a ser el equivalente, la etiqueta viene a ser el equivalente al print nuestro de la consola, ¿no? En donde mostramos cosas con la etiqueta. Y bien, ¿y cuál es el equivalente en una ventana al input de la consola? La caja de texto, justamente, ¿no? Entonces, podemos escribir, aquí abajo ponemos caja de texto, por darle un nombre, ¿no es cierto? Caja de texto igual a quién? A TextInter, que es, ¿no es cierto?, el módulo que muestra todo en ventana, TextInter.entry. Bueno, entonces, el punto entry, y allí, ¿no es cierto?, en esta cajita de texto va a ser nuestro input, ahí vamos a ingresar valor. Recuerden que aquí en el modo gráfico todo lo que se ingresa va a ser texto, Después, dentro de nuestro programa, en la parte ya lógica de nuestro programa, vamos a adaptar esos textos que ingresamos a número, a flotante, a lo que nos haga falta, ¿no? Entonces, acá en caja de texto, de Quinten.entry o entry, ¿en dónde? En la ventana, ¿no? Nuevamente hay que aclarar en qué objeto tiene que estar este input, ¿no? Este input de texto, ¿no? En ventana. Y bueno, listo, ya con eso ya estaría, ¿no es cierto?, en la ventana. Podemos manipular también qué tipo de texto va a tener allí adentro. Fíjense, lo vamos a correr, vamos a ver cómo. Me olvidé de algo, ¿no? Fíjense, me olvidé de algo. ¿Qué me pasó? Estoy mostrando el texto, pero ¿qué pasa? No estoy viendo la caja de texto. ¿Alguien se dio cuenta por qué no está en la caja de texto? Porque me olvidé de mostrarle. Caja de texto .back. Si no hago esto, no me lo va a mostrar. Entonces, ahí corremos nuevamente. Y fíjense qué pasó acá. Estamos viendo. Ahí ya estoy escribiendo mi texto dentro de esa caja de texto, ¿no es cierto? Uno puede escribir todo lo que quiera allí adentro. No hay problema, ¿no? ¿Está? Entonces, este texto que yo escribo acá en esta caja, después seguramente lo voy a asignar a una variable y voy a trabajar, ¿no es cierto? Es el equivalente, vuelvo a repetir, las cajas de texto son, o text box, que se suelen llamar, son equivalentes al input que tenemos en la consola. Y el hola mundo, que lo tenemos acá como una etiqueta, o sea, el mensajito que aparece en la ventana, es el equivalente, ¿no es cierto?, al print que tenemos en nuestra consola, ¿no? Eso es para que vayan viendo las equivalencias. Vamos a ir haciendo simplemente un cambio de funcionalidad para que de acá en adelante vayamos trabajando ya todo sobre la ventana y ya no hagan falta, no necesariamente que no haga falta, sino ya vamos a prescindir de ir trabajando mucho sobre consola, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué más podemos hacer? Y el tercer y último objeto que es muy utilizado son los tres, la santísima trinidad, digamos, de la ventana, ¿no? En Python, es la etiqueta, la caja de texto y ¿cuál más? Y el botón. Porque recordemos que acá no tenemos enter, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un botón donde podemos aceptar los valores, sería como el enter, el equivalente en la consola. ¿Cómo creamos un botón? Bueno, acá, ¿no es cierto? Entonces creamos botón, va a ser igual a, por darle
repito, por darle un nombre, ¿no es cierto?, acorde al objeto que estamos creando, botón que va a ser va a ser un objeto del tipo TechInter, va a ser un objeto del tipo TechInter, punto button. Y entre, porque es un método, ¿no es cierto? Y allí adentro tenemos que indicarle en dónde quiero que esté ese botón, en el objeto ventana que creé anteriormente. Bárbaro. ¿Y qué más? ¿Y qué va a decir adentro? Porque el botón tiene que tener un texto alegórico a su funcionalidad, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve ese botón? Y bueno, ese texto, por ejemplo, le podemos dar el mensajito que diga aceptar, como dicen la mayoría de los botones. Entonces, escribimos text igual, sale todo automático eso, y allí entre comillas le ponemos el mensaje que queremos que diga el botón. Entonces allí estamos aceptando, ¿no? Fíjense, allí tenemos creado el botón, que es un objeto de la clase de TechInter, y que lo vamos a mostrar en la ventana que creamos con el mensaje aceptar. Bien, todo bien. Alguien me dice si es que esto se va a mostrar o no se va a mostrar dentro de la ventana. A ver. No, le falta el pack. ¿Qué pasaría acá si le doy el clic? Me falta el pack, exactamente. Si yo creo un objeto pero no le doy el pack famoso ese, no se va a mostrar. Entonces sería botón, o sea, botón punto pack. Ahí lo mostramos, ¿no? Entonces ahí lo estoy mostrando. Corremos nuevamente esto. Y fíjense, ahí aparece mi botoncito, ¿no? Ya está funcional totalmente. Por supuesto, esto ya vamos a ver cómo se acomoda, ¿no? Cómo ponemos la etiqueta acá al costado, esto aquí al lado, el botoncito más abajo. Esto se puede jugar con todo esto, incluso le podemos dar color, tamaño, estilo a las letras. Todo eso y es más funcionalidad al botón, porque acá sí estoy jugando, ¿no es cierto? Pero yo después le voy a dar play y me va a hacer algo seguramente el botón. Digo play por decirle, le voy a dar funcionalidad al botón totalmente, ¿no? Bien, gente, ¿alguna consulta acá de todo esto? Es simplemente quería darle una introducción, un pequeño como spoiler, ¿no es cierto?, a todo este mundo de las ventanas, porque esto es lo que vamos a empezar a trabajar a partir de mañana. Pero quería simplemente mostrarle que vamos a migrar todo esto que veníamos trabajando con consola, vamos a ir de a poquito migrando a todo este mundillo de la parte gráfica, ¿no es cierto?, a las aplicaciones de escritorio. Primero de escritorio y después vamos a ver una introducción a la programación web. Va a haber muy poco de programación web porque es otro mundo que ya abarca otro tipo de curso intermedio, ¿no? Ya, cuando ya trabajamos todo lo que es web, la web en sí abarca no solamente la programación de atrás, que es el backend con base de datos y toda esa historia, sino todo lo que se muestra al usuario, que es la parte de HTML, CSS, JavaScript. Entonces, vamos a ver nosotros un poquito, algo básico, como para trabajar un poco con esa tecnología también, pero no va a ser tan profundo porque es un mundo completamente diferente, no diferente, pero sí con todos sus detalles que ya no puedo abarcar este curso, que es, digamos, el introductorio a todo esto de Python. Bueno, esto que les mostré aquí de la ventana es lo básico como para trabajar con ventanas. Entonces, yo necesito crear una etiqueta, bueno, con TechInter.label. Necesito crear una caja de texto, que es donde voy a ingresar la información. ¿Cómo se crea? Se crea con un TechInter.text, ¿cierto? La caja de texto, un TechInter.entry, perdón, una TechInter.entry, con una TechInter.label, creo la etiqueta, y con una TechInter.button, ¿cierto?, creo el botón para trabajar. Con estas tres cosas básicas, con esta santísima trinidad que le dicen, entonces se crea, digamos, casi toda la funcionalidad dentro de una ventana de una aplicación de Python. Recuerden, previamente uno siempre tiene que dimensionar la ventana en función a lo que uno necesita. Van a ver por allí que existen otro tipo de formas de programar esto mediante, ¿no es cierto?, plantillas y toda esa historia.
Nosotros no vamos a trabajar con eso, vamos a trabajar con la programación pura de Python, es decir, todo lo vamos a hacer a mano. ¿Y por qué lo mano todo? Porque es la forma con la que se trabaja de manera profesional, ¿verdad? Por esa razón. Pero, y más que nada porque así tenemos el control, el dominio total sobre todo. Ya una vez que uno se profesionaliza con todo esto y se va a dedicar a trabajar, ¿no es cierto?, con puramente con aplicaciones de escritor, etcétera, 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 ya allí uno empieza a trabajar con frameworks, con plantillas, con cosas así. Entonces ya como que se acorta un poco el camino, entonces ya no es necesario programar las cajitas, todo esto a mano, porque ya medio como que es un copy-paste, ¿no? Un copiar y pegar de todo esto. Pero por el momento, como nosotros no estamos introduciendo todo esto, lo vamos a hacer a manopla todo, ¿no? Bien, gente, ¿alguna consulta de todo esto? Si no, vamos a continuar con nuestro proyecto número 2, que es el que queda planteado para hoy. Vamos a empezarlo nada más, porque es un práctico que es más que nada es para ustedes, ¿no? Profe, una Y pequeña esto lo dejamos para mañana para terminar el práctico 1 con esta funcionalidad. Sí, decime, Ariel. Dándole una funcionalidad al botón aceptar, supongamos que yo quiero que ponga una contraseña y el aceptar me lleva a otra ventana, ¿sí? Sí. ¿Es un duplicado de ventana que hay que hacer? Pregunto desde la ignorancia, ¿es un duplicado o hay que crear otra ventana después del programa si se acepta, por ejemplo, acepta la contraseña? Se crea, en realidad la forma más simple es crear otra ventana. La forma más simple. La otra forma se crea una misma ventana. ¿Y qué pasa? Porque esto es así, o sea, no es que cuando yo aprieto acá aceptar y desaparece todo. No, lo que se hace es se crea una misma ventana con todo el tamaño, todo idéntico. Y cuando vas a aceptar, se muestra esa otra ventana que vos creaste y la anterior se elimina, se oculta. Entonces te da la sensación como que cambiaste de ventana. Pero en realidad son diferentes, una se apaga y se prende la otra, ¿me entendés? Esa sería una forma, haciendo ese efecto, ¿no?, de crear dos ventanas que se superponen y una se apaga y se muestra la que estaba atrás, ¿no? Y la otra forma sería, la simple, es hacer una ventana donde tenés la contraseña y todas las cosas acá, y una vez que haces Enter, aparece la ventana más grande donde está toda la parte del programa y esta la podés minimizar o mover nada más. Serían las dos formas que tenés para trabajar con este tipo de aplicación. Gracias, profe. Particularmente te sugiero que si vas a trabajar con este tipo de tecnología, lo que generalmente se hace es se trabaja con una ventana chiquitita para hacer usuario y contraseña y una grande para mostrar toda la funcionalidad del programa, ¿no? Eso es lo que realmente se suele utilizar. Lo más clásico, pero bueno, acá ya es creatividad del programador, ¿no? También. Bueno, no, de nada, gracias a vos por preguntar, porque justamente es lo que hace crecer a todo a este grupo, ¿no? Si las dudas de uno es como que facilitan el conocimiento de otro. Bien, entonces, ya tenemos, ¿no es cierto?, una idea básica. Fíjense que son 3 o 4 líneas que hay que escribir, ¿no? Está bien, vamos a escribir varias de estas 3 o 4 líneas, pero en realidad son varias las cosas que vamos a hacer para tener un programa full time. Recuerden, mañana lo que vamos a hacer cuando arranquemos, ¿no es cierto?, es hacer esto mismo que hicimos en consola, que nos muestra los contactos, vamos a editarlo y demás, y toda esa historia, lo vamos a hacer en una ventana, ¿no es cierto? Entonces vamos a trabajar directamente desde la ventana. Vamos a intentar, pero también, o sea, no todo, cosa que quede claro, ¿no? No todos los programas de consola se pueden hacer totalmente, se pueden migrar completamente a un programa de ventana, ¿no? Hay veces que hay funcionalidades que sí se pueden migrar y hay otras que no, hay que adaptarlas. Lo mismo pasa con una aplicación y la quiero llevar, ¿no es cierto?, a un programa web, ¿no es cierto? No todo lo que está en consola se puede llevar a web. Lo que sí suele ser es que una aplicación que está hecho en escritorio, o sea, para ventanas, sí se puede llevar a web
mucho más fácil, es decir, porque la lógica, ¿no es cierto?, de cambiar de ventanas de una a otra es la misma para las páginas web. Es decir, cambio de páginas en como cambiar de ventanas, cambiar de páginas. O sea, es algo muy similar. Entonces, como que la lógica es muy compatible. Ahora, la consola con web o con ventanas de escritorio ya es otra pantalla. Es un poquito diferente. A veces se puede migrar y a veces no tan así. O sea, tengan en cuenta eso, que no todos los programas se pueden migrar directamente a aplicación de escritorio, a aplicación de ventana. Bueno, entonces, esto es lo que culminamos hoy. Hicimos este programita, ¿no es cierto?, de la agenda. Vamos a empezar un nuevo programa. Vamos a, voy a compartir pantalla ahora. Teníamos, ¿no es cierto?, esta, creo que están viendo ahora, ¿no es cierto?, la guía de esto. Yo me olvidé de poner las lentes, porque eso me está doliendo un poco la cabeza, no sabía por qué. Bueno, ahora sí. Tenemos la guía, ¿no es cierto? Dice el ejercicio 12. Tenemos nuevamente un CRUD. Este es un CRUD un poquito más elaborado que el anterior. Y el ejercicio dice lo siguiente: crear un programa en Python que permita cargar turnos de un paciente en un consultorio, modificarlos e incluso darlos de baja. O sea, tenemos que hacer una alta, una baja y una modificación, ¿no? Tal y cual como venimos haciendo. Dicho turnero va a estar alojado en una base de datos correspondiente. Pero aquí que acá ya empezamos a tener una pequeña diferencia. Como ven, no solo vamos a tener un paciente, le vamos a agregar, aparte de la tabla paciente que tenemos, le vamos a agregar una tabla secundaria de médico. Esto lo vamos a hacer por la sencilla razón de que aprendamos de a poco a utilizar tablas secundarias. Estas tablas secundarias, ¿qué función tienen dentro de nuestro programa? Si ustedes ven, cuando ingresan a una página y, por ejemplo, tienen que cargar, por ejemplo, los datos para de una persona, dice fulano, mengano, sultano, y, por ejemplo, estas tablas se suelen utilizar en seleccione la ciudad o el barrio, y no da la opción para escribir el barrio o la ciudad, simplemente me da un desplegable donde yo selecciono, ¿no es cierto?, el barrio o la ciudad o el país, ¿no es cierto?, y ya está precargado dentro del sistema. Muchas veces por ahí le pifea y nos faltan, ¿no es cierto?, los datos, pero generalmente en ese desplegable yo ya puedo elegir qué datos cargar dentro de ese formulario que estoy llenando, ¿no es cierto? Estas tablas secundarias tienen esa funcionalidad o se crean justamente para tener esa funcionalidad. ¿Por qué? Para que yo no esté constantemente cargando información redundante. Por ejemplo, ¿por qué voy a cargar en todos los datos de unas personas su barrio, su país, su ciudad, etcétera? Si esos datos se pueden cargar una sola vez en una tabla y directamente hacer mención a esa tabla cada vez que haga falta, ¿cierto? Entonces allí no estaría redundando con los datos y estaría más óptimo, ¿no es cierto?, nuestro sistema de búsqueda de información, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que comúnmente se conoce como normalizar la información, ¿no? Bien, nosotros de manera muy básica acá lo que estamos haciendo estamos de cierta manera tratando de normalizar este caso. Es muy básico también lo que estamos haciendo, pero ya no estamos de a poquito arrimando, ¿no es cierto?, a todo ese mundo. Entonces, vamos a tener una tabla, recapitulando un poquito, el problema nos plantea que vamos a tener que cargar un turnero. Mal y pronto es prácticamente muy similar a lo anterior que hicimos, nada más que aquí, en vez de tener el nombre solo, tenemos el nombre, el apellido, celular, dirección, email, fecha de atención, el turno que le corresponde, si es el primero, segundo, tercero, etcétera, ¿no? Y el médico que le va a atender. Este aquí que el médico, no vamos a estar escribiendo acá fulano López, mengano sultano, no, vamos a elegir, ¿no es cierto?, de una tabla cuál es el médico que le va a corresponder, para, como van a ser siempre los mismos, no voy a estar cargando esa información de manera redundante. Entonces justamente para eso es que va a haber una tabla secundaria. Bien, eso es lo que vamos a hacer y ese es nuestro próximo trabajo práctico. ¿Cómo estamos de tiempo? Lo que vamos a hacer hoy es, vamos a empezar a crear, les voy a ayudar a crear a ustedes
la base de datos con las tablas, y ya el resto prácticamente eso lo van a ir manejando ustedes con el alta, la baja y la modificación, de manera similar como lo fuimos haciendo con la agenda. ¿Está? A medida que ustedes lo vayan programando a este práctico, si quieren durante estos días me van a poder ir consultando, ¿no? Pero la idea es reutilizar este código que usamos para la agenda con este mismo caso, nada más que haciendo unas variantes, ¿no es cierto?, para la información que vamos a encontrar. Bien, entonces ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a nuestra base de datos. Vamos a crear entonces la base de datos. Vamos a llamarle clínica. Entonces, a llamarle clínica a nuestra base de datos. Y voy a compartir nuevamente la pantalla 2. Bien, entonces voy aquí a la base de datos y necesito crear la base de datos, ¿no es cierto? Query. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a crear la base de datos, vamos a llamarla clínica a nuestra base de datos. Entonces, create database clínica. Entonces creo la base de datos clínica, ¿no es cierto? Con eso ya estaría creando mi base de datos. Listo, ya tengo creada la base de datos. Una vez que, fíjense, vamos a actualizar aquí, ya aparece clínica. Pero acá adentro no tenemos nada, ¿no? Adentro de clínica no tenemos nada. Entonces, ahora sí lo que vamos a hacer es, vamos a usar esa base de datos, ¿no es cierto? Use clínica. Vamos a usar esa base de datos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a crear ahora una tabla que se llama paciente. Entonces, table. Y esta tabla que va a tener un nombre, ¿no es cierto? ¿Qué más? Va a tener apellido, celular. Profe, ¿no le falta al lado del table paciente? Sí. Pasa que tengo que revisar el script de esto, porque cada vez que le doy el automático, yo creo que ya lo pone todo solo. Y me olvido de que esto no es SQL Server. Esto sería paciente. Y muchas gracias, Ariel. Ahí creé la tabla, le doy el nombre de la tabla, porque si no, créate el paciente, el nombre, apellido, celular, dirección, ¿qué más? Email, fecha de atención, atención, ¿no es cierto? ¿Qué más? Tenemos turno y médico. Bien, creo que esos serían todos los campos que necesite. Antes que nada, recordemos que vamos a hacer una cosa. Vamos a agregar el ID. ¿Y qué más? Y le vamos a agregar, ya que estamos en el baile, el estado. ¿Ah? ¿Para qué? Porque si por allí necesitamos borrar el paciente, entonces no tengamos que estar alterando la tabla, no sé, para agregarle ese campo que me hace falta. El ID sabemos que es un número entero, que va a ser autoincremental. Va a ser autoincrement, ¿no es cierto? Y va a ser, vamos a decir que es una clave primaria, es decir, es un campo importante con el cual se va a relacionar cualquier otro dato en nuestra base de datos. Entonces vamos a decir que es una primary key. Bien, entonces allí tendríamos, ¿no es cierto?, que nuestro ID, nuestro identificador de registro, va a ser un número entero, autoincremental, es decir, se va a ir poniendo solo, no hace falta que yo lo esté llenando, y va a ser una clave primaria, es decir, va a ser un campo que no se puede borrar, y respecto a ese campo, ¿no es cierto?, yo puedo, ¿no es cierto?, ir tomando como referencia todos los registros que cargue.
Nombre, bueno, y ahora defino de qué tipo va a ser nombre. El campo nombre va a ser de tipo varchar. Y vamos a darle al nombre, por ejemplo, un 50. Apellido, también de varchar. Vamos a darle un 50. Celular, también va a ser un varchar. ¿Por qué no un número? Y porque recuerden que los celulares pueden tener asterisco, numeral, etc. Entonces también le damos un 50, medio largo. Pero bueno, dirección, varchar, ¿no es cierto? ¿De qué tipo? Vamos a darle un 100. Email, varchar. Y el email como máximo puede ser 256, o sea que le ponemos una extensión máxima que puede tener el email. Y fecha de atención, la fecha es de tipo datetime, en donde se agrega, ¿no es cierto? Es de tipo datetime, ¿no es cierto? Este tipo de dato en SQL hace referencia, ¿no? Es una especie de string para que vean. Si ustedes no se sienten cómodos con poner datetime, es lo que se utiliza, pueden poner varchar, no hay problema. De momento, para nuestro caso sería lo mismo, pero como para ir adentrándonos, ¿no es cierto?, en el formato correcto, nos convendría poner este tipo de variable, ¿no es cierto?, nuestro tipo de campo, ¿no es cierto?, datetime. Es una variedad, entre comillas, de string, en donde se registra automáticamente el día, el mes, el año, la hora, el minuto y segundo, ¿no? Para eso sirve este tipo de formato. Bien, turno. ¿De qué va a ser el turno? Bueno, va a ser el turno el primero, el segundo, el tercero, ¿no? Es de tipo entero. Puede ser un small int también, si quieren, como porque en realidad no van a haber turno 256, 357, pero no, lo dejamos entero para no negar. Que supongamos que queramos escalar este programa el día de mañana para una clínica o un hospital más grande, bueno, van a haber turnos de 1000, 2000, ¿no es cierto? Entonces, médico sí es un número entero. Y ya vamos a ver qué pasa con médico, ¿no? Y estado también es un small int. Sí, porque es un 110, ¿no? Profe, en los consultorios muchas veces no se manejan los turnos con un valor tipo varchar, C10, D10, E40 y así. Podría ser, ¿no? Me hace acordar al turno de la ANSES, más que nada, que de un consultorio. Pero yo estaba haciendo mención, por ejemplo, a un consultorio de un dentista, ¿no? Es decir, que vos te sentás ahí, sos el tercero, sos el cuarto, sos el quinto. Pero bueno, sí, tenés razón. Vamos a hacer todas sugerencias válidas. Vamos a dar un varchar, entonces. Un varchar de... ¿Cuánto le podemos dar? Un 10. Es grande, ¿no? Pero bueno, le damos 10. 10 caracteres, ¿no es cierto? Y bueno, el médico va a ser un int. En realidad, int, este valor de int, ya vamos a ver para qué lo vamos a utilizar, ¿no es cierto? Esto va a hacer referencia, este int, ¿por qué no ponemos acá un varchar para hacer el nombre? Porque con este int vamos a hacer referencia a la tabla secundaria que vamos a crear, ¿no? Que en donde sí van a estar los datos de los médicos, ¿no es cierto? Entonces, ya vamos a ver para qué sirve esto. Bien. Bueno, entonces allí tendríamos creado, ¿no es cierto?, nuestra tablita paciente, ¿no? A ver si están todos los datos. Tenemos el nombre, el apellido, el celular, la dirección, el email, la fecha de atención, el turno, el médico y demás. Bueno, ahí podríamos crear nuestra tabla, ya la podemos crear. Botón derecho, Run SQL. Y aparentemente ya está creada, ¿no? A ver. Acá no le vamos a ver nada, pero podemos ir a clínica y refrescar acá clínica. Y ya automáticamente me aparece paciente, ¿no? Me aparece paciente y con todos los campos, ¿no? La llavecita me aparece en el ID, que esto está indicando que es una clave primaria. Es el campo de referencia con el cual se va a manejar todos los valores que siguen adelante. Y por último, vamos a crear la tabla secundaria para ir terminando hoy. Vamos a usar use
clínica. Vamos a usar nuevamente la base de datos clínica. Y vamos a crear la tabla table, ¿cierto? Y antes de que no olvide, como dice nuestro compañero, vamos a darle el nombre, ¿no es cierto? La tabla le vamos a llamar médico. Entonces, médico, ¿no es cierto? Entonces allí tendríamos, ¿no es cierto?, todo que agregar todos los campos que tenemos. En este caso particular sería, vamos a darle también un ID. Vamos a llamarle ID médico acá, para que no se confunda con el otro, que también va a ser de tipo entero. Va a ser auto-increment. Y va a ser también la clave primaria de esta tabla. Bien, ya tengo todo. ¿Qué más nos falta? Apellido, nombre del médico. Nombre. Se va a echar. Y vamos a darle un 50. Apellido. Vamos a darle un 50 también. ¿Y qué más nos falta? Especialidad. Vamos a darle un estado por las dudas. No creo que necesitemos, no vamos a apuntar a borrar el médico, pero por lo tanto del estado. Bien, entonces allí tendríamos, ¿cierto?, todos los campos necesarios para crear nuestra tabla secundaria. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Corremos esto. Ahora lo que vamos a hacer es, reviso acá la base de datos clínica, refresco esto y fíjense, ya ahora me aparece el paciente y el médico, ¿no? Acá hay el médico, todos los campitos que tiene, que son requeridos. Bien, gente, ¿alguna consulta hasta aquí? Si no, continuamos mañana con todo esto. Bueno, muchas gracias a todos por participar hoy de la clase. Por favor, les voy a pedir un detalle. Traten de completar el práctico. Va a ser necesario, sí o sí, el módulo controlador. Está explicado en el video de la clase asincrónica, pero traten de completar eso. Así ya queda ese programita de la agenda, queda funcional con todo lo que vimos hoy. Y mañana vamos a tratar de reemplazar, ¿no es cierto?, esa lista que hicimos con un menú de opciones en consola con la ventanita, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos reemplazar todo eso del menú con la ventanita. Y esto que hicimos hoy, esto último que hicimos de la base de datos, están adelantando ustedes, ¿no? La idea, ¿no es cierto?, yo voy ayudando para que puedan terminar esto solo, ¿no? Va a ser tratando de recuperar todos los códigos que fuimos haciendo con el anterior proyecto. Bueno, muchas gracias a todos por participar hoy. Nos encontramos mañana nuevamente a las 6 de la tarde, así que tengan una excelente noche. Nos estamos viendo mañana. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Chao, profe, Adiós. gracias.